En mis torturados oídos suena sin cesar un zumbido y un aleteo de pesadilla, y un débil y lejano aullido como el de algún sabueso gigantesco. No es un sueño, no es, me temo, ni siquiera una locura, pues ya han sucedido demasiadas cosas como para que me asalten estas misericordiosas dudas. Sir John es un cadáver destrozado, solo yo sé por qué, y tal es mi conocimiento que estoy a punto de volarme los sesos, por miedo a ser destrozado de la misma manera. Por oscuros e ilimitados pasillos de sobrenatural fantasía recorre la negra y amorfa némesis que me lleva a la autodestrucción. Que el cielo perdone la insensatez y la morbosidad que nos llevó a ambos a tan monstruoso destino. Cansados de los lugares comunes del mundo prosaico, en el que incluso las alegrías del romanticismo y la aventura pronto se han vuelto rancias, Sir John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían un respiro a nuestro devastador hastio. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas fueron nuestros en su momento, pero cada nueva emoción era drenada muy pronto de su divertida novedad y atractivo. Solo la sombría filosofía de los decadentes podía ayudarnos, y esto lo encontramos potente, solo aumentando gradualmente la profundidad y el diablismo de nuestras indagaciones. Baudelaire y Huysmans pronto se agotaron de emociones, hasta que, finalmente, solo nos quedaban los estímulos directos de las experiencias y aventuras personales antinaturales. Esta pavorosa necesidad emocional nos llevó, eventualmente, a ese detestable curso que, incluso en mi actual temor, menciono con vergüenza y timidez, ese horrible extremo del ultraje humano, la aborrecida práctica del robo de tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras espeluznantes expediciones, ni catalogar, ni siquiera parcialmente, los peores trofeos que adornan el museo sin nombre dentro de la gran casa de piedra en la que habitamos conjuntamente, solos y sin servicio. Nuestro museo era un lugar blasfemo e impensable, donde con el gusto satánico de virtuosos neuróticos habíamos montado un universo de terror y decadencia para emocionar nuestras sensibilidades hastiadas. Era una habitación secreta, debajo de la tierra, donde enormes demonios alados esculpidos en basalto y ónix vomitaban de anchas bocas sonrientes una extraña luz verde y naranja. Ocultas tuberías neumáticas ondeaban en caleidoscópicas danzas de la muerte líneas de rojos huesos, tallados a mano, en negros y voluminosos tapices. A través de estas tuberías llegaban a voluntad los olores que más ansiaban nuestros estados de ánimo. A veces el aroma de los pálidos lirios funerarios, otras el incienso narcótico de imaginados altares orientales de los muertos reales, y otras tantas, como me estremece recordarlo, los espantosos hedores que desgarran el alma de una tumba descubierta. Alrededor de las paredes de esta cámara repugnante había vitrinas con momias antiguas que se alternaban con cuerpos hermosos y reales, perfectamente disecados y curados por el arte del taxidermista, con lápidas arrancadas de los cementerios más viejos del mundo. Algunos nichos contenían cráneos de todas las formas y cabezas conservadas en distintos estados de descomposición. Allí se encontraban las calvas podridas de nobles famosos, y también las frescas y radiantes cabezas doradas de niños recién enterrados. Había estatuas y pinturas, todas de temas diabólicos y algunas creadas por Sir John y por mí. Un portafolio cerrado, encuadernado en piel humana curtida, contenía ciertos dibujos desconocidos e innombrables que se rumoreaba habían sido trazados por Goya, pero jamás se atrevió a reconocerlo. Había instrumentos musicales nauseabundos, de cuerda, de metal, de madera, en los que Sir John y yo a veces produjimos disonancias de exquisita morbosidad y cacodemoníaco horror. En una multitud de gabinetes con incrustaciones de ébano reposaba la más increíble e inimaginable variedad de botín funerario jamás reunido por la locura y la perversidad humanas. Es de este botín en particular del que no debo hablar. Gracias a Dios, tuve el valor de destruirlo mucho antes de que pensara destruirme a mí mismo. Las excursiones depredadoras en las que recogíamos nuestros innombrables tesoros eran siempre acontecimientos artísticamente memorables. No éramos vulgares necrófagos, sino que trabajábamos solo bajo ciertas condiciones de humor, paisaje, ambiente, clima, estación y la luz de la luna. Estos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión estética, y dábamos a sus detalles un fastidioso cuidado técnico. Una hora inadecuada, un efecto de iluminación desagradable o una torpe manipulación del césped húmedo destruían casi totalmente para nosotros esa excitación que siempre seguía a la exhumación de algún ominoso y sonriente secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de escenas novedosas y condiciones picantes era febril e insaciable. Sir John era siempre el líder, y fue él quien guió el camino hasta aquel lugar burlón y maldito, que nos trajo nuestra horrible e inevitable perdición.
¿Por qué fatalidad maligna fuimos atraídos a ese terrible cementerio de Holanda? Creo que fue el oscuro rumor y la leyenda, los relatos de alguien enterrado durante 5 siglos, que había sido el mismo necrófago en su tiempo y había robado algún objeto potente de un poderoso sepulcro. Puedo recordar la escena en aquellos últimos momentos, la pálida luna otoñal sobre las tumbas, que proyectaba largas y horribles sombras, los grotescos árboles, que caían hoscamente al encuentro de la hierba descuidada y las losas destruidas, las vastas legiones de murciélagos extrañamente colosales que volaban contra la luna, la antigua iglesia de hiedra que señalaba con un enorme dedo espectral al lívido cielo, los insectos fosforescentes que danzaban como fuegos de la muerte bajo los tejos en un rincón lejano, los olores de moho, vegetación y cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con el viento nocturno, procedente de pantanos y mares lejanos. Y, lo peor de todo, el tenue y profundo aullido de algún sabueso gigantesco que no podíamos ni ver ni ubicar definitivamente. Cuando oímos esta sugerencia de aullido nos estremecimos, recordando los relatos de los campesinos, pues al que buscábamos había sido encontrado en este mismo lugar, destrozado y mutilado por garras y colmillos de alguna bestia indescriptible. Recuerdo cómo escarbamos con nuestras palas en la tumba del necrófago y cómo nos estremecimos ante la imagen de nosotros mismos, la tumba, la pálida luna vigilante, las horribles sombras, los grotescos árboles, los titánicos murciélagos, la antigua iglesia, las danzantes hogueras, los enfermizos olores, el suave gemido del viento nocturno y los extraños y desanimados aullidos sin dirección, de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Entonces golpeamos una sustancia más dura que el moho húmedo y contemplamos una podrida caja oblonga, incrustada con depósitos minerales procedentes de la tierra no alterada por su largo descanso. Era increíblemente dura y gruesa, pero tan antigua que finalmente la abrimos y nos deleitamos con lo que contenía. A pesar de los 500 años transcurridos, quedaba mucho, sorprendentemente mucho, del objeto. El esqueleto, aunque aplastado en algunas partes por las mandíbulas de la cosa que lo había matado, se mantiene unido con una firmeza sorprendente, y nos regodeamos en el blanco y limpio cráneo, y en sus largos y firmes dientes, y en sus cuencas sin ojos, que en otro tiempo habían brillado con una fiebre de carnalidad parecida a la nuestra. En el ataúd yacía un amuleto de curioso y exótico diseño, que aparentemente portaba el durmiente alrededor de su cuello. Era la figura extrañamente convencional de un sabueso alado agazapado, o de una esfinge con rostro canino, y estaba exquisitamente tallado a la manera oriental antigua en una pequeña pieza de jade verde. La expresión de sus rasgos era extremadamente repelente, con sabor a muerte, bestialidad y malevolencia. Alrededor de la base había una inscripción en caracteres que ni Sir John ni yo pudimos identificar, y en la parte inferior, como un sello de fabricante, estaba grabada una grotesca y formidable calavera. Inmediatamente después de contemplar este amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que solo este tesoro era nuestro lógico botín de la tumba centenaria. Incluso si sus contornos nos hubieran resultado desconocidos, lo habríamos deseado. Pero al mirar más de cerca, vimos que no era del todo desconocido. En efecto, era ajeno a todo el arte y la literatura que los lectores cuerdos y equilibrados conocen, pero lo reconocimos como lo que se insinuaba en el Necronomicon prohibido del loco árabe Abdul al-Hazred, el espantoso símbolo de las almas del culto devorador de cadáveres del inaccesible Leng en Asia Central. En el fondo, se trataba de los siniestros lineamientos descritos por el viejo demonólogo árabe. Lineamientos, escribió, extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de los que han acosado y devorado a los muertos. Agarrando el objeto de jade verde, echamos una última mirada al rostro blanqueado y ojos cavernosos de su dueño, y cerramos la tumba tal y como la encontramos, mientras nos apresurábamos a abandonar el abominable lugar. Con el amuleto robado en el bolsillo de Sir John, nos pareció ver a los murciélagos descender en masa a la tierra que habíamos perturbado recientemente, como si buscaran algún alimento maldito e impío. Pero la luna de otoño brillaba débil y pálida, y no podíamos estar seguros. Al día siguiente, mientras navegábamos desde Holanda hacia nuestro hogar, creímos oír el débil y lejano aullido de algún sabueso gigante en el fondo, pero el viento otoñal gemía triste y débil, y no podíamos estar seguros. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, empezaron a suceder cosas extrañas. Vivíamos como reclusos, desprovistos de amigos, solos y sin sirvientes en unas pocas habitaciones de una antigua casa señorial en un pantano sombrío y poco frecuentado.
de modo que nuestras puertas rara vez se veían perturbadas por la llamada de algún visitante. Ahora, sin embargo, nos preocupaba lo que parecía ser un frecuente tanteo en la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas, tanto superiores como inferiores. Una vez, nos pareció que un cuerpo grande y opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión nos pareció oír un zumbido o el batir de algunas alas no muy lejano. En todas las ocasiones, la investigación no reveló nada, y empezamos a atribuir los sucesos a la imaginación, que aún prolongaba en nuestros oídos el débil y lejano aullido que creíamos haber oído en el patio de la iglesia de Holanda. El amuleto de jade reposaba ahora en un nicho de nuestro museo, y a veces quemábamos ante él una vela de extraño aroma. Leímos mucho en el Necronomicon sobre sus propiedades y sobre la relación de las almas de los necrófagos con los objetos que simbolizaba, y lo que leímos nos perturbó. Entonces llegó el terror. En la noche del 24 de septiembre de 1900, oí que llamaban a la puerta de mi habitación. Creyendo que se trataba de Sir John, le pedí que entrara, pero solo me respondió una estridente risa. No había nadie en el pasillo. Cuando desperté a Sir John de su sueño, declaró desconocer por completo el suceso, y se preocupó tanto como yo. Fue la noche en que el débil y lejano aullido sobre el páramo se convirtió para nosotros en una realidad cierta y pavorosa. 4 días después, mientras ambos nos encontrábamos en nuestro oculto museo, se oyó un rasguño bajo y cauteloso en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma se dividió, ya que, además de nuestro miedo a lo desconocido, siempre habíamos albergado el temor de que nuestra espeluznante colección fuera descubierta. Apagando todas las luces, nos dirigimos a la puerta y la abrimos de golpe. Entonces, sentimos una inexplicable ráfaga de aire y oímos cómo se alejaba una extraña combinación de susurros, risas nerviosas y charlas articuladas. No intentamos determinar si estábamos locos, soñando o en nuestros cabales. Solo nos dimos cuenta, con la más negra de las aprensiones, de que el parloteo, aparentemente incorpóreo, era sin duda en lengua holandesa. Después de eso vivimos con creciente horror y fascinación. La mayoría de las veces nos aferrábamos a la teoría de que nos estábamos volviendo locos de forma conjunta por nuestra vida de excitaciones antinaturales, pero a veces nos complacía más dramatizar como víctimas de una reptante y pavorosa perdición. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para contarlas. Nuestra solitaria casa parecía vivir en la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos adivinar, y cada noche ese aullido demoníaco rodaba por el pantano azotado por el viento y cada vez con mayor intensidad. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, bajo la ventana de la biblioteca, una serie de huellas absolutamente imposibles de describir. Eran tan desconcertantes como la horda de grandes murciélagos que rondaban la vieja mansión en un número creciente y sin precedente alguno. El horror alcanzó su punto culminante el 18 de noviembre, cuando Sir John, caminando hacia la casa al anochecer desde la lúgubre estación de tren, fue atacado por algún espantoso ser carnívoro y despedazado. Sus gritos llegaron hasta la casa, y yo me apresuré a llegar a la terrible escena a tiempo para oír el batir de alas y ver una vaga nube negra que se perfilaba contra la luna creciente. Mi amigo se estaba muriendo cuando le hablé, y no podía responder coherentemente. Lo único que pude hacer fue susurrar: «Amuleto, esa maldita cosa». Luego se desplomó en una masa inerte de carne destrozada. Lo enterré a la medianoche siguiente en uno de nuestros descuidados jardines, y murmuré sobre su cuerpo uno de los rituales diabólicos que había amado en vida, y mientras pronunciaba la última frase demoníaca, escuché a lo lejos, en el pantano, el débil aullido de algún sabueso gigantesco. La luna había salido, pero no me atreví a mirarla, y cuando vi en el pantano poco iluminado una amplia y nebulosa sombra que se arrastraba de montículo en montículo, cerré los ojos y me tiré boca abajo hacia el suelo. Cuando me levanté tembloroso, no sé cuánto tiempo después, entré tambaleándome a la casa e hice perturbadoras reverencias ante el altar con el amuleto consagrado de verde jade. Temiendo ahora vivir solo en la antigua casa del pantano, partí al día siguiente hacia Londres, llevándome el amuleto después de destruir por el fuego y enterrar el resto de la impia colección de nuestro museo. Pero al cabo de 3 noches escuché de nuevo los aullidos, y antes de que pasara una semana, sentí que unos ojos extraños me miraban cada vez que oscurecía.
Una noche, mientras paseaba por el embarcadero Victoria en busca de un poco de aire, vi una figura negra que oscurecía uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Un viento, más fuerte que el nocturno, se precipitó, y supe que lo que le había pasado a Sir John pronto me pasaría a mí. Al día siguiente envolví cuidadosamente el amuleto de jade verde y me embarqué hacia Holanda. No sabía qué misericordia podría obtener devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente dueño, pero sentí que debía intentar cualquier paso concebiblemente lógico. ¿Qué era el sabueso y por qué me había seguido? Eran cuestiones todavía imprecisas, pero habíamos oído por primera vez los aullidos en aquel antiguo cementerio, y todos los acontecimientos posteriores, incluido el susurro de Sir John al morir, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos más profundos de la desesperación, cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían despojado de este único medio de salvación. Aquella noche los aullidos fueron muy fuertes, y por la mañana leí sobre un inenarrable suceso en el barrio más vil y sórdido de la ciudad. La gentuza estaba aterrorizada, pues sobre una malvada vivienda había descendido la muerte roja, más allá del más atroz de los crímenes del barrio. Era una escuálida guarida de ladrones. Una familia entera había sido despedazada por una cosa desconocida que no dejó rastro, y los que estaban alrededor habían oído toda la noche una nota débil, profunda e insistente, como la de algún sabueso gigantesco. Así que por fin me paré de nuevo en el insano cementerio de la iglesia, donde una pálida luna de invierno proyectaba horribles sombras y los árboles sin hojas se inclinaban hostilmente al encuentro de la hierba marchita y helada y de las lápidas destruidas, y la iglesia cubierta de hiedra señalaba con un dedo burlón al cielo inhóspito, y el viento nocturno aullaba maniáticamente por encima de los pantanos helados y los mares frígidos. Los aullidos eran ahora muy débiles, y cesaron por completo cuando me acerqué a la antigua tumba que una vez habíamos saqueado, y espanté una horda anormalmente grande de murciélagos que habían estado revoloteando curiosamente alrededor de ella. No sé por qué me dirigí hacia allá si no era para rezar, o para balbucear locas súplicas y disculpas a la tranquila cosa blanca que yacía en su interior. Pero, cualquiera que fuera mi razón, ataqué el césped medio congelado con una desesperación en parte mía y en parte de una voluntad dominante fuera de mí. La excavación fue mucho más fácil de lo que esperaba, aunque en un momento dado me encontré con una extraña interrupción, cuando un buitre delgado se lanzó desde el cielo frío y picoteó frenéticamente la tierra de la tumba hasta que lo maté con un golpe de mi pala. Finalmente llegué a la podrida caja oblonga y quité la húmeda tapa de nitrógeno. Este fue el último acto racional que realicé. Porque, agazapado dentro de aquel ataúd santuario, abrazado por un séquito de pesadilla de enormes murciélagos nervudos y durmientes, estaba el esqueleto que mi amigo y yo habíamos profanado, no limpio y plácido como lo habíamos visto, sino cubierto de sangre coagulada y retazos de carne y pelos ajenos, y mirándome con sensibilidad, con cuencas fosforescentes y afilados colmillos ensangrentados que bostezaban retorcidamente en burla de mi inevitable perdición. Y cuando de aquellas sonrientes mandíbulas brotó un profundo y sardónico aullido como el de algún sabueso gigantesco, vi que sostenía en su ensangrentada y sucia garra el perdido y fatídico amuleto de verde jade. Yo solamente grité y corrí como un idiota, disolviéndose rápidamente mis gritos en alaridos de risa histérica. La locura cabalga el viento de las estrellas, garras y dientes afilados en siglos de cadáveres, goteando muerte hortajada sobre una bacanal de murciélagos de ruinas negras de los templos enterrados de Belial. Ahora, mientras el aullido de esa monstruosidad descarnada y muerta se hace cada vez más fuerte, y el sigiloso zumbido y aleteo de esas malditas alas de telaraña se acerca cada vez más, buscaré con mi revólver el olvido, que es mi único refugio contra lo innombrable y lo inenarrable.